ver una aplicación de un sistema experto en donde se utiliza el concepto de aprendizaje. Vamos a simular el aprendizaje por parte de un sistema experto utilizando el lenguaje de programación lógica Prolog. El aprendizaje es uno de los tantos, de las tantas, digamos, vertientes que nosotros tenemos para la construcción de sistemas expertos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema que nosotros vamos a modelar aquí es el de un aprendiz de hornero. En otras palabras, es un sistema que busca que una persona que está aprendiendo a hornear sepa dónde colocar un plato en el horno, si en su parte alta, media o baja, de acuerdo a las características del plato. ¿Dónde está el aprendizaje? Bueno, inicialmente lo que va a hacer este sistema experto es realizar preguntas acerca de las características del plato, si no lo conoce, y cuando él ya lo conozca, entonces él va a ser capaz de, cuando se le haga una pregunta, poder contestarla. ¿Cómo lo hace? Bueno, porque si alguien ya ha preguntado por él acerta, él asume ese conocimiento, lo hace suyo, incrementa su base de conocimientos para luego entonces poder dar las respuestas sin tener que hacer las preguntas. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es indicar con un hecho, una regla, en este caso que se llama pastelería, cuáles son posibles platos que se consideran de pastelería, porque estos van en una parte del horno dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, un producto de tipo pastelería son esos productos o platos P que son de tipo pastel. Otro producto que es de pastelería son aquellos productos que son, o platos que son de tipo pan. Bien. También podemos tener platos fuertes que se hornean. En el caso nuestro, este plato fuerte es un plato P que es de tipo carne. Y también tenemos platos que se hornean que llamamos de cocción lenta, que son platos de tipo postre. ¿Okay? Entonces, esos son los diferentes platos que nosotros podemos hornear y sus características. Pueden ser de pastelería, pueden ser platos fuertes o pueden ser de cocción lenta. Ahora bien, vamos a colocar nuestra regla principal, que es la regla coloca, ¿dónde debe colocarse? Pues tenemos una regla coloca que recibe dos términos de aridad 2, en donde colocamos primero el plato y nosotros también colocamos la parte del horno en donde se coloca. En este caso vamos a especificar qué platos se colocan en la parte alta del horno. Bueno, los platos que se colocan en la parte alta del horno son los de pastelería, siempre que el tamaño de esos platos sean pequeños. Colocamos también platos, pero esta vez en la parte media del horno, cuando el plato es de pastelería, pero en este caso tiene un tamaño grande. Colocamos también en la parte media del horno platos que son platos fuertes, como los que vemos allá arriba, que dijimos que la carne es un plato fuerte. Lo colocamos así, no importa el tamaño. En este caso vamos a colocarle aquí su underscore. Ok, entonces nosotros también tenemos la opción de colocar platos en la parte baja del horno. Estos platos son los de cocción lenta. Sin importar su tamaño. Entonces, esas serían las reglas, o la regla principal coloca. Se colocan plato en la parte alta, si es de pastelería de tamaño pequeño, por ejemplo, un cupcake se colocaría en la parte alta, en la parte media cualquier plato de pastelería de tamaño grande, por ejemplo, podría ser un pan de banana,
que es grande, y es de tipo pan, de pastelería entonces. Medio, un plato fuerte, y en la parte baja los de cocción lenta. Ok, entonces, ¿qué nos falta? Bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dos predicados dinámicos en la parte de arriba con el fin de utilizarlos para, si de alguna forma algo que el sistema no sabía, empieza a saberlo, pues, digamos que gracias a lo que el usuario o usuarios anteriores hicieron, ya él sabe el tipo de plato que es y dónde se debe colocar. Vamos a colocar un predicado dinámico que vamos a llamar predicado cierto, que va a recibir un argumento. Seriedad 1. Y también cuando nosotros sabemos que algo es falso, también vamos a dedicarle su propio predicado dinámico. En este caso le vamos a llamar falso. De 1 también. ¿Ok? Perfecto. Ahí está todo correcto. Sí, está todo correcto. Entonces, ahora viene nuestro shell interactivo, nuestro metaintérprete, que es el que nos va a ayudar, ¿verdad?, a interpretar sobre todo la regla principal del programa, que es la regla coloca. Este metaintérprete va a interactuar con el usuario haciéndole preguntas. Por tanto, nosotros vamos a hacer una regla que se llame pregunta, en donde nosotros vamos a pasarle un hecho, vamos a llamarlo A, y vamos aquí a tener una variable para la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a visualizarle una pregunta aquí y luego entonces vamos a leer su respuesta. Antes de eso, vamos a hacer una pequeña regla que se llame visualiza pregunta, en donde nosotros lo que vamos a hacer es a pasarle el hecho, básicamente, y él lo va a escribir. Entonces vamos a hacer un write con el hecho que nos pasan por parámetro y luego vamos a escribirle si la respuesta a eso es sí o no. Entonces vamos a hacer un write también con, vamos a ver aquí, donde le vamos a poner un texto que sea, esto que me pasaste, ¿pasa o no pasa? ¿Sí o no? Vamos a colocarle un signo de interrogación cerrado aquí. Y ahí lo tenemos. Vamos a darle un pequeño espacio para que la respuesta no esté tan pegada. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos entonces en pregunta, le visualizamos la pregunta, pasándole el hecho dado, en este caso, y luego leemos en la variable respuesta su respuesta y la retornamos como segundo término. Perfecto, pues ahí ya visualizamos una pregunta. En este caso, la pregunta que le vamos a hacer es uno de estos hechos en la cáscara shell interactiva y él va a responder sí o no, la vamos a guardar. Entonces, vamos a crear también unas reglas que va a utilizar las respuestas a las preguntas para hacer algo o no hacerlo. Por ejemplo, podemos llamarle responde. Si la respuesta es sí, que son las únicas dos opciones que tiene, sí o no, entonces a este hecho que le pasamos, ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, vamos a decirle que corte, esto es para que no continúe verificando otras reglas, responde, y vamos a hacer un assert z y vamos a colocar que es cierto el hecho que me han pasado, porque esa es la idea. Le pregunto por un hecho, si me dice que ese hecho es cierto, entonces nosotros lo aceptamos como cierto utilizando aserciones dinámicas de este hecho cierto que creamos aquí arriba. Otra opción es, bueno, si él responde que no a ese hecho que le pasé, entonces yo voy a hacer un assert z a que ese hecho que verificamos con él es falso
luego entonces voy a tener un objetivo que va a provocar el fallo. Si responde no, falla. ¿Ok? Entonces, esto lo hacemos porque luego en el cascarón interactivo, cuando es no, queremos que falle ese objetivo directamente. Ya lo veremos. Entonces, es muy importante para el cascarón interactivo también poder ver si algo es preguntable o no. O sea, cuál de los hechos que se están considerando para el problema son preguntables o no. Entonces, vamos a tener un hecho, en este caso, preguntable. ¿Qué es lo que va a ser preguntable? Bueno, preguntable, yo le voy a pasar el nombre de un hecho, en este caso tamaño. Vamos a preguntarle a la persona por el tamaño. Vamos a colocar aquí dos variables anónimas porque no nos interesa, en este caso, unificar ninguna. Y también es preguntable el hecho tipo, son las dos cosas que nos interesa preguntarle al usuario en el shell interactivo. Y el tipo también tiene dos variables que en este caso las vamos a colocar como anónimas. Bien, pues estas reglas y este hecho preguntable nos va a ayudar mucho en ese shell. ¿Cómo vamos a implementar el shell? Bueno, en este caso vamos a implementar el shell con un nombre de regla resuelve. Recuerdan que en las diapositivas del metaintérprete se utilizaba en inglés solve. Nosotros vamos a poner en español resuelve. Y en vez de tener solo esos tres casos, vamos también a tomar en cuenta tres casos adicionales, porque en este caso nosotros queremos ir haciendo preguntas. Entonces vamos a colocar los casos básicos, por ejemplo el resuelve true, ¿verdad? Que si directamente algo resuelve, pues que devuelva true. En este caso vamos a colocar un corte para que no siga verificando nada más. Tenemos también el resuelve AB, que es cuando nosotros verificamos si algo se resuelve tanto el primer objetivo como el segundo. Entonces, en este caso, vamos a colocar también un corte al principio con fines de resolución. Y se resuelve AB, si se resuelve A, y si se resuelve, y si se resuelve B. Sería así. Ok. Y luego tenemos el clásico resuelve, en donde nosotros tenemos la cabeza de una regla, utilizamos el predicado predefinido clause y decimos, bueno, un clause de cabeza A, devuélveme su cuerpo B, se resuelve si se resuelve también su cuerpo B. Y esto hace un planteamiento recursivo hasta el último objetivo que podamos encontrar de esa regla y que a su vez puede tener de cuerpo otras reglas que tienen también una cabeza y un cuerpo. Ahora bien, como nosotros no siempre vamos a tener hechos colocados directamente de tipo y tamaño, vamos a agregarle a este shell interactivo tres cláusulas más. Vamos a agregarle dos antes de la tercera ocurrencia, que es, bueno, se resuelve una regla A que pasemos si encontramos un hecho falso en donde dentro su argumento es ese hecho que me estás pasando. En este caso, esto realmente no se resuelve. Si es falso algo, no se resuelve. Entonces vamos a decir que corta y falla. Eso debe dar falso. ¿Se resuelve algo? Por ejemplo, ¿se resuelve tipo pan? Bueno, si está acertado con un hecho falso es que no se resuelve, entonces corta y falla. Pero sí se resolvería un hecho o regla A si hay un hecho cierto que contiene dentro ese hecho o regla. Y ahí nosotros cortamos. Ok, perfecto. Y luego entonces vamos a colocar como última ocurrencia de ese shell interactivo una cláusula resuelve en donde nosotros vamos a interactuar. Si no encontramos algo acertado
cierto o falso. Si no hay otra forma de saber si algo es cierto o falso, entonces vamos a preguntar, porque parece que nadie ha preguntado sobre ese producto. Entonces, o ese plato, en este caso que es P. Vamos a utilizar estas reglas y hechos que nosotros realizamos. En este caso, empezamos a verificar ese hecho. Si ninguno de estos dio cierto o falso, si no se resolvió, vamos entonces nosotros a preguntar si tiene en su cuerpo algo que sea preguntable. Preguntable A. Dijimos que tamaño y tipo son preguntables. Entonces, si él encontrase tamaño o tipo, cualquier otro hecho que nosotros hayamos colocado aquí en el hecho preguntable, él va a buscarlo. Si es preguntable, entonces hay que hacer la pregunta. Y la pregunta es básicamente visualizar ese hecho y obtener una respuesta. Visualizamos la pregunta, que le pregunta, bueno, ¿esto es cierto o no? ¿Ok? Y de ser así, entonces, visualizamos la pregunta y recibimos su respuesta. Y una vez tomamos la respuesta, entonces lo que hacemos es lo siguiente, de acuerdo a lo que él responda, fíjense que tenemos aquí la regla responde, que lo que hace es que si resuelve sí, lo acierta como cierto, ese hecho, y si responde no, lo acierta como falso. Entonces, básicamente responde de acuerdo a la respuesta que nos dio esta persona. Vamos a colocarla aquí, sería sí o no en este caso, y vamos aquí a devolver cuál es ese hecho que no responde o que sí responde. Y él lo que va a hacer es que si fue sí, entonces hará un hacer Z cierto y si fue no, hará un hacer Z falso. Ok, entonces creo que ya esto nos resuelve. Este shell interactivo puede funcionar perfectamente. Vamos a hacer una prueba. Vamos aquí a compilarlo. Programa aprendiz. Ok. Y vamos, por ejemplo, la idea es que nosotros utilicemos nuestro metaintérprete para poder trabajar, para poder funcionar. Nuestro metaintérprete se resuelve, en este caso, recibe aquí adentro un hecho. En este caso, el hecho que va a recibir es una regla, es la regla coloca. Y nosotros le vamos a preguntar dónde colocamos un plato P en el horno. Entonces, lo que haríamos es hacer algo como resuelve dónde yo debo colocar cierto producto. Entonces yo le voy a poner aquí algo como cupcake. Cupcake, dime dónde. ¿Ok? Fíjense que puedo hacerlo. Él recibe en este caso un hecho y coloca, recibe el nombre de un plato y en este caso debe devolver dónde lo coloca. Fíjense que cupcake es un producto de pastelería, ¿verdad? Es un pastel y tiene un tamaño. Pero fíjense que en ningún momento en el programa nosotros hemos especificado nada relativo al cupcake. No tenemos esa información, no tenemos ni el tipo que es, ni el tamaño que es. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando resuelve, intente resolverlo, él no va a encontrar en ningún momento, no va a poder unificar, bueno, ni con este, no va a poder unificar bien con este, porque cuando él verifique el cuerpo de coloca, se va a encontrar que pastelería no se resuelve. ¿Por qué? Bueno, porque pastelería tiene tipo y tipo no existe. ¿Verdad? Entonces, ese tampoco. Tampoco va a encontrar al principio nada acertado en falso o en cierto. Y tampoco va a poder trabajar con esto porque cuando él empiece a resolver el cuerpo se va a encontrar con que tipo y tamaño no hay ninguna ocurrencia de esos hechos. Entonces, él va a entrar aquí y va a preguntar cuál es el tipo, ¿verdad? ¿Qué es preguntable? En este caso, el tamaño y tipo, lo va a preguntar y yo voy a ir dando la información. Entonces, en este caso, esta es la parte del metaintérprete que se ejecuta. Y fíjense lo que él hace. ¿Qué me ha hecho él? Bueno, me está preguntando por el tipo, porque él va aquí a coloca. Entonces, en coloca, lo que es pastelería, en el cuerpo tiene algo que es preguntable y me va a preguntar, ¿qué tipo es el plato cupcake? En este caso es pastel. Yo le voy a decir sí, sí es pastel, sí, punto. Entonces se da cuenta, en este caso, que si es pastel, debería preguntarme el tamaño, gracias a esta parte, este objetivo de la regla. Y yo le voy a decir, ok, es pequeño.
Ok, perfecto. Entonces es pastel y es pequeño. Y me dice, el tipo de cupcake es pan. Yo le voy a decir, no, no es pan. ¿Es grande el cupcake? No. ¿Es carne? No. ¿Es postre? Le vamos a decir que no. O me dice, ok, yo no sé dónde lo puedo colocar. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es el problema que tenemos con el cupcake? Bueno, el problema es que él no encontró, al parecer, ningún, ninguna de estas, digamos, de estas reglas que podría machar con él. ¿Qué yo hice mal? Bueno, que yo contesté aquí en vez de sí o no pequeño. Ok, entonces vamos a ejecutarlo otra vez, dándole las respuestas correctas. Él solo requiere que yo le diga sí o no. Entonces, cupcake es pastel. Sí. Oh, y fíjense lo que me dice. De hecho, lo que me preguntó es si es pequeño, porque ya yo le había preguntado si es pastel y ya lo había acertado como true. O sea, ya no necesito hacer lo otro. Y me dice, bueno, colócalo en el alto. Si nosotros hacemos un listing de cierto, por ejemplo, fíjense lo que él tiene guardado. Él tiene que es cierto, qué tipo de cupcake es pastel, porque le dije que es pastel aquí, y que es pequeño. Ya fíjense que la segunda vez que le pregunté, como ya yo había contestado que sí, en vez de él preguntarme por los dos objetivos, pastelería, que era pastel, y tamaño pequeño, ya lo necesitó pastel porque ya lo había acertado como cierto. Solamente me preguntó lo que le faltaba, es si era pequeño, porque ya tenía la primera información de cupcake. Ok, entonces, fíjense cómo lo acertó. También podríamos hacer un listing de falso y veremos que él acertó todo lo que yo le dije que no era el cupcake. Bien, entonces si le vuelvo a preguntar que resuelva dónde colocar el cupcake, ¿qué pasaría? Bueno, ya él tiene toda la información. Fíjense qué va a pasar. Ya, de hecho, él resuelve muy fácilmente sin tener que hacer toda esta cáscara interactiva, sino que ya él verifica. En este caso, iría primero a verificar esta parte porque lo que le paso es una regla coloca que tiene un cuerpo que a su vez puede tener objetivos que tienen cuerpo y en algún momento él va a ir encontrando si parte de ese, digamos, de esa ruta de resolución tiene algo ya acertado como falso o cierto. En este caso, cuando yo haga esto y verifique coloca, si yo vuelvo a consultar Cupcake donde, pastelería P tipo Cupcake pastel ya va a existir, o sea que va a dar true. Y tamaño también ya está acertado, porque ya yo tengo como cierto que el tamaño de Cupcake es pequeño. Entonces, ¿preguntará o no preguntará? No preguntará. Simplemente ya él responde que sí, que es alto. Y fíjense cómo nosotros ya simulamos el aprendizaje mediante este metaintérprete. Ok, lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo le pregunto otra cosa. Vamos a preguntarle, por ejemplo, algo relativo a una carne, como por ejemplo puerco, puerco asado, vamos a ponerle. Me pregunta si es pastel, le digo que no. Me pregunta si es pan, le digo que no. Me pregunta si es carne, le digo que sí. Él no necesita preguntarme más nada. ¿Por qué? Bueno, porque al yo contestar que sí, él directamente verifica aquí, como ha verificado aquí que plato fuerte tiene su cuerpo carne y es sí, ya automáticamente esta regla coloca se hace verdadera. Simplemente él unifica el segundo argumento del coloca con medio.